Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, muy buenos días. ¿Cómo están? Antonia y Oserlin, la primera en llegar a la primera clase del 2021. ¿Cómo estás, querida Anto? Bienvenida. Bienvenidos todos. Mario Herrera, buenos días. Buenos días, buenos días. Ernesto Estrada, ¿cómo están? ¿Cómo estás, hermano? Un saludo para Colombia. Hernán Daves. ¿Cómo están, amigos? Mario Herrera, Ruth Bustamante. Somos como familia ya, ¿no? ¿Cierto? Um, Se ha formado un muy entretenido grupo en esto de este estudio. Luis García, ¿cómo estás, hermano? Rumbo a tu trabajo. Hoy delante una foto que pusiste ahí. No tengo computador hoy día, así que no tengo nada más que hacer que mirar la pantalla y saludarlos. ¿Ah? Feliz año, feliz año. Somos la... somos... Aleikum salam. Javier, ¿cómo estás, hermano? Hoy día estoy un poco más abrigado, pero no pierdo, digamos, esta... em, no pierdo esto de combinar los colores. ¿Ah? Estamos hablando de la sensualidad. Como pueden ver, bufanda negra, camisa negra, patitas negras de marco negro de mis lentes, etcétera. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, familia, familia disfuncional. Um, Oye, ¿les gustó la fotito que les puse, no? Preparándonos para el apocalipsis, donde salgo con una tremenda cuestión, ¿ah? Disparando la Gog y Magog, así nomás, ¿no? Así nomás. Eh, Andrea Elizabeth, ¿cómo estás? Ariel Lugo, buenos días. ¿Quiénes van a ser los valientes que llegan a la primera clase del primer año? Yo ni siquiera sé a cuánto está hoy día. ¿Eh? A 4. Ah, bien. Mi querido Manu López, ¿cómo estás, hermano? Esta semana me empiezo a desocupar. Para... Tú ya sabes. Eh, José Gaete. Que el 2021 sea distinto sin sopa de murciélago. Comenzamos en... No tengo... Ah, comenzamos en 2 minutos. Perfecto. No, ya no hay más subastas de libros. Eso lo hicimos... No sé si te refieres a eso, pero fue lo que hicimos el año pasado en un programa que yo tuve, en una transmisión que tenía en la noche que se llamaba The Late Show. No se desharán de mí tan fácilmente, que duró 3 meses, porque después me cansé. Y ahí hicimos subasta de libro para juntar platita para nuestro proyecto de las canastas que tuvimos el año pasado. Así que... ¿dónde están los demás estudiantes de esta clase? ¿Dónde están los demás inscritos a esta clase? ¿Pensaban que por ser 2021 no íbamos a seguir estudiando la Biblia? Eh, ¿Alguien sabe qué comieron los chinos en Navidad? Buenos días, y aquí estamos exactamente, Celeste, iniciando un año juntos. Se conectó también Sami, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy día Alf no puede venir, o dijo que iba a tratar de conectarse un ratito, pero yo no sé si yo sin ella estará conectada today. 9:04, nos queda 1 minuto todavía. Eh, Tengo algo que hablar con ustedes después que estoy como, y me gustaría conocer, o quizás lo conversamos en el grupo, ¿no? O se los voy a comentar aquí también. Celeste, difícil pregunta, porque espero después de mis vacaciones ya abocarme de lleno a ese libro. Además estoy adquiriendo experiencia con todas estas conversaciones que vamos teniendo. Así que, pero este año sí o sí, no, sí, absolutamente sí, este año sale el comentario a Eclesiastés. El comentario sensual al Eclesiastés. Mira, Hernán, ahí tienes otro, otro título. Mira que al lado de los títulos de Juan 1.1 lo mío sigue siendo un juego de niños, ¿no? Comentario sensual al Apocalipsis, no sé. Ya, vámonos más entonces. Hoy día me acompañaré, ya que no tengo mi computador, me acompañaré de mi Nuevo Testamento Gedeón, ¿no?
mi Nuevo Testamento Gedeón, bilingüe, para la clase del día de hoy, que vamos al capítulo número 14, ¿no? Capítulo número 14 de Apocalipsis, para que vayan buscando. Está Sami acá, pero también también tengo la Biblia de Yuneman que me va a acompañar. ¿Qué fue lo que escribió? A ver, Hernán. Che, Mir, ¿por qué no haces unos sorteos de libros de Juan 1.1? A mí me parece una idea fantástica. Tenemos que conversarlo. Me imagino que no estás pensando en mis libros, ¿no? Eh, Bien, en el comentario, miren, vamos a partir regalando este año, pero voy a regalar mi libro Nuaj en PDF. Y yo coloqué un comentario en Facebook a algo que colocó la Antonia, y yo coloqué, escuche bien, porque el primero que responda correctamente se lleva un Nuaj de regalo en PDF, pero sirve igual. Vamos a partir regalando este año, ¿no? ¿Cierto? Ya, y yo coloqué en Facebook hace un ratito, coloqué William. Si alguien sabe de qué película es esa frase, es esa palabra, el primero que responda se lleva un Nuaj. Así, pa, sin sorteo. ¿Quién dijo? Ahí está, Mario Herrera. Mario Herrera, tú tenías un Nuaj, parece, ¿o no? No me acuerdo, pero eres el ganador si no lo tienes. Bom día, yo sin ella estábamos justamente acordándonos de ustedes en este día. Corazón valiente, el náufrago. Mario Herrera, tú tenías un Nuaj, ¿no? Es Judith la que está ahí en ese lugar. ¡Qué bueno! Bien, Mario Herrera, felicidades. William Defoe. Ya, miren que el otro día me tiraron la oreja porque estaba partiendo muy tarde la clase. Ya, 2 minutos. Oye, miren lo que dice Hernán. Nosotros... Estoy lavando el auto. Nosotros ponemos los libros, miren qué buena. Entonces se viene el sorteo del libro Juan 1.1. Miren, estamos partiendo súper bien el año. Este año lo estamos partiendo muy bien. Muy bien. Ya, vamos a la clase, Mario Herrera. Después me mandas tu correo para enviarte un Nuaj en PDF de regalo. Así estamos partiendo este año. En el capítulo número 13 de Apocalipsis vimos varias cosas, por supuesto, sumamente interesantes. Yendo de atrás hacia adelante, desde el final del capítulo 13 vimos el famoso 666, ¿se acuerdan? Y nos dimos un paseíto por todas las posibles interpretaciones, traducciones y asociaciones que se han hecho respecto del 666. Evidentemente, como decía mi santa madre el otro día cuando conversé con ella, que ve todas estas clases también, es mi fan, me decía, pero finalmente, ¿qué es? No sabemos. No sabemos. Y eso es lo maravilloso. Ese es el objetivo final del símbolo, que quizás Juan no lo escribió en términos simbólicos para que nadie supiera o porque se actualizara constantemente este asunto. Quizás Juan, pongámonos un poco Juan tenía dos opciones, ¿no? Que este realmente es un nombre. Por ejemplo, Nerón, César, Domiciano. Yo les di una lista, pero por lo menos deben haber 50 asociaciones en la antigüedad respecto del 666. Y todas daban 666. Les comenté acerca de la dificultad que ocurría con eso, por ejemplo, respecto al texto hebreo, porque el texto hebreo no tiene vocales, por un lado. Y por otro lado, las consonantes tienen sonidos similares, entonces yo no sabría a qué asimilar tal cosa. Por ejemplo, si yo digo Emir y quiero escribir Emir en hebreo, tengo un montón de opciones. Por ejemplo, la H la puedo escribir con una Hey, pero resulta que cuando yo pronuncio mi nombre, yo no digo Gemir, porque eso sonaría raro.
Entonces simplemente digo Emir, en donde en español la H no se pronuncia. Pero si escribo la H en hebreo tengo que pronunciarla. Entonces no tendría que ponerle una Hei, sino que, por ejemplo, tendría que ponerle una Aleph. Y la Aleph es insonora, ¿no? Ese es el primer problema. Si yo quiero traspasar mi nombre a números, ¿no? ¿Qué letra le coloco? ¿Le coloco una H o le coloco una Aleph? Primer problema, diferencia, porque la H significa 5, la Aleph significa 1. Pero ese es el primer problema. Después tengo la segunda vocal de mi nombre, que es la I, y resulta que en hebreo tienes una forma de escribir la I con un punto, que es una vocal, o con una consonante. El punto vocálico no tiene asociación numérica, pero la consonante vale 10. Entonces puedes escribir... fíjense que con esos dos problemas, con esos dos problemitas, ya no sabría cómo pasar mi nombre. Entonces escribir el 666 a partir del texto hebreo es un lío, ¿no? Es imposible. Lo que ocurrió, y se les comentaba yo la semana pasada, se los comentaba respecto de el código secreto de la Biblia, ¿no? Donde dice, no sé, que Irak estará en guerra con Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Y qué haces con el nombre Irak? ¿Cómo sacas el nombre Estados Unidos? ¿No? Con letras hebreas. Si hay letras que tienen el mismo sonido, ¿no? Pero se escriben de maneras distintas y por lo tanto tienen distintas asociaciones numéricas. No hay ninguna posibilidad, ¿no? O sea, finalmente siempre habrá un grado de humanización en el texto, ¿no? No es un texto perfecto en ese sentido. Bueno, eso fue lo último que tratamos y qué bueno que no sepamos quién es el 666. Entonces, por un lado, Juan quizás sí tenía en mente un nombre y lo codificó de tal forma. El comentario de los jesuitas, yo les comentaba que finalmente el comentarista jesuita que hace este asunto de Apocalipsis, él se la juega por un emperador que duró como 2 años como emperador, digamos, Nerva. Y él dice posiblemente es ese, pero es lo más cercano que él tiene, ¿no? Y se la juega, dice posiblemente es ese. Esa es la primera opción. La segunda opción es que Juan, escribiendo literatura apocalíptica, haya pensado en el 666 como un símbolo de la imperfección, por ejemplo, ¿no? No alcanza para el 777, no alcanza para el 888, entonces es el que siempre va a estar a punto de, como el dragón que se lleva la tercera parte de las estrellas, ¿cierto? Siempre estuvo a punto de, ¿no? Pero nunca llegó a ser totalmente lo que sea. Entonces quizás también Juan, escribiendo apocalípticamente, no escribiendo en código histórico, sino apocalípticamente, dijo, bueno, el anticristo o lo que sea nunca va a ser lo que es Dios. Y desde ese punto de vista, cualquiera, desde hace 2000 años hasta acá, podría eventualmente ser, ¿no? Por lo tanto, están esas dos opciones para que alguien, quien quiera... Pero por supuesto, desde la analogía no nos podemos tirar un piscinazo, como decimos acá en Chile, sobre quién puede eventualmente ser este 666. De hecho, si uno lo ve desde el punto de vista de lo que nunca vas a poder llegar a ser, o de que siempre vas a tener un nivel de imperfección, somos todos, ¿no? Somos todos. Nunca vamos a llegar a ser 777, ¿no? Nunca vamos a llegar a ser Dios, sino que siempre vamos a ir de camino a, pero nunca vamos a llegar finalmente a ese lugar. Así que eventualmente, si uno quisiera pensar en el 666 como la completa imperfección o la completa no llegada a, entonces somos todos nosotros también. Seríamos eternamente, como decían los teólogos del siglo pasado, seríamos eternamente el ya pero todavía no. El ya pero todavía no. Bueno, y en el capítulo 13 además vimos esta trinidad del mal, ¿cierto? Las dos bestias y el dragón que están ahí. Y siempre vamos a tener que lidiar con esta cuestión. Juan escribe apocalípticamente, es decir, en términos narrativos, como se escribían los apocalipsis, o está escribiendo codificadamente para su tiempo. Y siempre vamos a tener que lidiar con eso. Pero además, el mismo texto nos lleva hacia otros umbrales, ¿no? Que tienen que ver con el cielo, con las visiones, con los sueños, dentro de sueños, ciertos códigos dentro de códigos. El mismo Apocalipsis de repente empieza a autointerpretarse también. No sé, esto es una pasada, hermano, esto es una pasada. O como diría nuestro amigo Samuel, esto es tremendo, hermano. Y lo escribió en la nieve más encima.
Qué simpático eres, Samuel. Pucha que los quiero a ustedes. Así que le enviamos un saludo. Yo no sé si Judith está al mando hoy día de escribir o no. Pero les envío un saludo. Entonces todo eso ocurrió en el capítulo 13. Vamos ahora al capítulo número 14. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Zion. Me acuerdo de la canción de Bonnie M, ¿no? Yeah, we were when we remember Zion. Turururum, by the rivers. Todos juntos. Babylon. Bueno, pero dice Sion, ¿no? En español. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él, les tengo malas noticias, chicos, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ok, entonces después mire, estamos pasando a otra imagen, ¿no? Como si esto fuera una especie de paneo celestial, ¿no? ¡Fa! Entonces después de que ve las bestias, después de que ve la marca de la bestia, el 666, el que no podía comprar ni vender, bla, 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 de pronto ¡fa! Hay un paneo, ¿cierto? Y surge otra visión, ¿no? Después entonces miré, o inmediatamente miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, ¿cierto? El alto monte de Sión. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ya habíamos dicho, y en varias ocasiones yo he hablado acerca de la importancia de los nombres en el mundo semita, ¿no? En el mundo semita los nombres son importantes, no por su fonética, no por cómo suenen, ¿no? Sino que los nombres son importantes por aquello que representa. A diferencia del occidente actual, en donde los nombres funcionan fonéticamente, independiente del significado. Si bien es cierto, la gente usualmente hoy busca los significados de los nombres, pero hay una relación fonética. Fíjense que esto tiene mucho. Si uno quisiera trasladar esto a la forma de nosotros, de nuestra forma de relacionarnos, miren, está Andreita Báez en vivo. Un abrazo, querida amiga. Bienvenida a tu curso. Tu curso. Fíjense que esto es bien interesante, ¿no? Porque si uno lo piensa en términos semíticos, lo que importa es el contenido. Es decir, lo que importa es la acción asociada al nombre. No importa cómo suene el nombre, no importa lo que me provoque el sonido del nombre, ¿no? Sin embargo, si trasladamos esta pura cuestión hacia Occidente, hoy día a nosotros nos importa un rábano, lo que estoy hablando en términos generales, ¿no? Al ser humano no le importa mucho el significado, la esencia, sino lo que te hace sentir, ¿no? Tenemos una inclinación, podríamos decirlo, hacia lo estético, ¿no? Antes que el contenido. Inclinación hacia lo estético antes que el contenido. Por eso, en una buena cantidad de casos, cuando la gente le pone un nombre a un niño o una niña, ¿cierto? Suele unir la cuestión fonética, es decir, que suene bien, ¿cierto? Y algunos le echan un vistazo al significado, al contenido del alma, podríamos decir. Eso habla mucho de nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura de lo estético o de lo sensual, como habíamos dicho la semana pasada. Nuestra cultura es estética en términos de que lo estético nos provoca sensaciones inmediatas, ¿no? Entonces, los nombres, de hecho, ustedes échenle un vistazo a los nombres de sus propios países, ¿no? Los nombres que siempre van liderando, porque siempre provocan ciertas cosas, ¿no? El nombre nos antecede, entonces el nombre provoca ciertas cosas. Entonces lo que buscamos con un onoma en Occidente hoy día, en términos muy generales, es que te provoque una sensación. Mientras que en el antiguo mundo semítico eso daba lo mismo, porque lo que importaba era el contenido ontológico de lo que significaba ese nombre. Entonces yo no voy aquí y digo, Jesús me provoca tantas cosas, el nombre de Jesús, etcétera. No, ¿no?
De hecho, los últimos sermones, los sermones de Adviento que yo hice antes de Navidad, justamente hablé de los onomas, ¿no? Los epítetos con los cuales la gente asociaba o le decía a Jesús, ¿no? Y pasamos por varios, los más importantes, creo yo. Entonces, cuando el texto dice aquí que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente, yo podría pensar también que esto significa que tenían en su mente inscrita esta idea de el sentido principal de los dos nombres que aparecen aquí. El nombre del Cordero y el nombre del Padre. Esto es importante, ¿no? Entonces, no es que tengan en su mente impresada de alguna forma el nombre, ¿no? Así como con un tatuaje. De hecho, la palabra impresión proviene de una idea griega muy antigua que significaba que cuando tú tenías una idea y te calaba tan profundo, era como que tu mente era una especie de cera blandita y ¡paf! Quedaba impresado en tu mente. De ahí viene la idea de que esto me causa una impresión. O sea que esto quedó tatuado en mi mente prácticamente, ¿no? Como que se hundió parte de mi mente para que esto quede impresado o impresionado, no sé. Entonces, el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Si uno lo piensa en términos del contenido ontológico del significado de los nombres, estamos hablando de que el nombre del Cordero es salvación y el nombre del Padre es yo soy. Por lo tanto, si uno lo quisiera ver desde esta perspectiva, simplemente desde el análisis del onoma semítico, del nombre de lo semítico, entonces uno podría decir, esto no es un tatuaje, no es que diga Yeshua, ni que diga después acá abajo el tetragramaton, ¿no? Porque además eso es peligroso. Es peligroso cuando se te plantea esta idea de que tú eres elegido y que tienes los nombres impresos de Jesús y de Dios, ¿no? Porque como seres humanos, esto podría eventualmente decantar rápidamente en la creación de fetiches. Exactamente. Bueno, de hecho, en el mundo judaico, desde la Edad Media en adelante, que existen los amuletos con el tetragrama. Amuletos con el tetragrama, o sea, amuletos realmente, ¿no? Y de hecho se cuenta la historia de algunos rabinos jasídicos que también hacían amuletos con el tetragrama o los nombres de Dios como para protegerte. O sea, esta cuestión no es sencilla, ¿no? O sea, grabar el nombre de tu divinidad, si uno lo quiere en términos muy neutrales, ¿no? Puede decantar eventualmente en fetiche, ¿no? En que tú creas esto. Por ejemplo, hoy día en la mañana me pasó algo súper interesante, que no lo había visto hace muchos años. Un vecino, yo estaba aquí afuera de mi casa, y un vecino salió de su casa y se persinó. Yo no lo había visto eso hace muchos años. Hace muchos años yo me acuerdo que, no sé, si iba en la micro, en el bus, en donde sea, en el colectivo, y este auto pasaba por afuera de una iglesia, mucha gente se persinaba. Bueno, hace años que no veía eso. Qué impresionado en la mañana de ver un vecino que sale, como que sale de su casa y se persina como para que le vaya bien. No sé, eso es su terreno sagrado, ¿no? Eh, entonces, yo preferiría pensar que estos 144.000, que es un número indeterminado, ¿no? Que son muchos, que es un número indeterminado, al tener en su frente, ¿cierto? El nombre, y esto es interesante porque además hay dos nombres, ¿no? El nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Y si nos vamos al significado, entonces es salvación y yo soy, ¿no? Yo soy, esos serían los nombres, ¿no? Yo soy el que soy. Y salvación. Eso quisiera pensar yo, antes que sean nombres impresos, ¿cierto?, en la frente de las personas. Pero estamos hablando de lenguaje simbólico, en visiones además que son tremendamente simbólicas. Por lo tanto, yo me inclino por eso, pero no significa que eso sea lo que es, digamos. Y oí una voz del cielo, versículo número 2, como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Ya estamos acostumbrados a estos sonidos potentes, ¿no? En las visiones de Juan.
Voy a leer la versión de Yuneman que hoy día traje hacia acá. Voy a leer el versículo 1. Y vi, y he aquí el Cordero estante sobre el monte de Sión, y con él 144 millares, ya, teniendo el nombre de él y el nombre del Padre, él, escrito en sus frentes, ¿ya? Escrito en sus frentes. Entonces, estos ya habían estado apartados, sin embargo, ahora de nuevo se habla de que hay una especie de profundización acerca de estos 144.000. Ya se nos había dicho que eran 12.000 de cada tribu, y hablamos acerca de eso hace rato, en el capítulo 4 creo que era. Hablamos bastante sobre el significado de estos 144.000 en la medida de lo que se puede, ¿no? Pero ahora hay una profundización de por qué son especiales estos 144.000. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Ya habíamos visto las arpas en el cielo, o sea, tenemos ya tenemos harto sonido, ¿no? Tenemos trompetas, ¿cierto? Que pueden ser trompetas o pueden ser shofares, ¿no? Aquí dice trompetas, ¿no? Entonces tenemos trompetas y arpas en el cielo, o sea, y tenemos voces, ¿eh? Cánticos, etcétera. Tenemos todo un coro en los cielos. Y la voz que oí era como voz de arpista que tocaban sus arpas. Es interesante que diga la voz y no el sonido, ¿no? Hubiera sido mucho mejor que diga y el sonido que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y sin embargo dice la voz, ¿no? Dice la voz. Veamos lo que dice Yuneman. Y oí voz desde el cielo, como voz de aguas muchas, y como voz de trueno grande. Y la voz que oí como de citaristas citarizando en sus cítaras. Está buena, ¿ya? Entonces dice, y la voz que oí era como de arpistas, ¿ya? Que tocaban sus arpas. Resulta muy interesante cómo en esta visión, que estamos hablando que son visiones terribles, ¿no? O sea, hemos visto en los capítulos anteriores la muerte de la tercera parte de los árboles, la muerte de la tercera parte de los hombres, terror por doquier, plagas, bichos que picaban a los hombres pero no los mataban durante no sé cuántos meses, ¿se acuerdan? Pero además todo esto ocurre en un cielo donde hay música. O sea, hemos tenido experiencia en el siglo pasado donde cosas terribles pasaban mientras se tocaba música, ¿no? Entonces, esto es una... Intento imaginar esto, ¿no? No podemos acceder desde otra forma sino desde la imaginación. Y, por supuesto, desde los códigos que nosotros ya conocemos. Escuchamos música, trompetas, truenos, etcétera, arpas. Andreas Vollenweider, ¿no? Hemos escuchado arpas, etcétera. Entonces, pero esto es como el super culto final, ¿no? Estamos asistiendo a algo que esto es tremendo, hermano. Una cosa final, ¿no? Con juicio, con castigos, con meteoros cayendo del cielo, etcétera. En la tierra está la pura escoba, ¿no? Y en el cielo hay como un culto, ¿no? Una cosa, es extraño. Yo quisiera decirlo, para mí resulta extraño que haya música, cuando la música es símbolo de belleza, ¿no? Cuando la música es símbolo de... O sea, la música está hecha para que te toque el alma. Y sin embargo aquí la música es como la música de película, ¿no? Es como la música de fondo mientras el mundo se está destruyendo. Como en esta película, no sé si ustedes se acuerdan, que se llama The Whispers, Los Susurros, una de Nicolas Cage, que es mucho mejor que la que hizo del rapto, ¿no? ¿Cómo es que se llama esta película? No me acuerdo. Pero es del fin del mundo, Nicolas Cage, ¿no? Y el mundo va a ser destruido por una llamarada solar, ¿no? No sé si alguien se acuerda.
Entonces es terrible como al final de la película Nicolas Cage va entre una ciudad que se está desmoronando, la gente corriendo como locos, todos para todos lados, todo el caos que uno se pueda imaginar. Y hay una música terrible de fondo, ¿no? Una música terrible, triste y que de alguna manera amplifica el dolor de lo que está ocurriendo. Quizás ese es el sentido de la música en el Apocalipsis, no tener en mente esto. Pero además no se nos dice qué están tocando, ¿no? Simplemente están tocando. Entonces quizás el sentido es la amplificación sensorial y sonora de las calamidades que ocurren en la Tierra, ¿no? Siempre se han ocupado músicas distintas para momentos terribles en distintas películas, ¿no? O sea, más de una vez yo creo que tienen que haber escuchado esta... al alba venceré, ¿no? ¿Cómo es que se llama esa? Tampoco me acuerdo. Mala memoria para bueno, esa se toca siempre en las películas, la parte terrible de la película. Esa, no me acuerdo ni cómo se llama. Y esa la tocan siempre como al final cuando la película está, pero es lo peor, lo más triste, surge esa película. Surge esa música. Entonces aquí tenemos música, ¿cierto? Nessun Dorma, ahí está. Muchas gracias Patricio Campos, esa era. Eh, entonces, a mí claro, la única explicación, si a mí me preguntan por qué se toca música al fin del mundo, por qué hay música en el cielo, ¿no deberían estar tristes en el cielo? Eh, eh, la única explicación que yo tengo es que el autor quiere exaltar a Dios por su justicia, ¿ya? Gracias, Ronald. Eh, Esa sería una opción, que lo que quiere el autor es mostrar cómo a Dios se le alaba y se le exalta en medio del caos que está ocurriendo en el mundo, porque viene finalmente Él de vuelta, ¿no? Y hay ¡fua! Con trompetas además, ¿no? Esa sería una opción. Y la segunda opción sería de alguna forma una especie de opción cinematográfica, ¿no? En donde Juan quiere realzar la tragedia del fin del mundo por medio de la música también, no con esta música de fondo, con estas trompetas, ¿no? Y estas arpas de fondo. Versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono. ¿Se acuerdan? Hace años surgió un movimiento que se llamaba el canto nuevo. ¿Se acuerdan? Bien interesante, por supuesto, desde la perspectiva de lo que provocaba el canto nuevo. No sé si ustedes se acuerdan, este fue un movimiento que yo creo que surgió a mediados de los 90. Yo recién estaba llegando a la iglesia, era un puber, 15, 16 años, 17 años, por ahí debo haber andado, y yo estaba llegando a la iglesia y siempre me gustó la música. Entonces ahí empecé a escuchar por primera vez esta cosa del cántico nuevo. No sé si ustedes se acuerdan. ¿Y el cántico nuevo en qué consistía? En que en un momento de la alabanza y adoración que había en una iglesia, empezaban como a repetir ciertos esquemas musicales, ¿no? O las notas del coro, ¿cierto? De la canción se empezaba a repetir. Y el ministro de alabanza entonces empezaba a invitar a la gente a tener una experiencia, ¿no? En la medida que esto se... el efecto, y espero que no suene mal, pero el efecto que se buscaba era el efecto del mantra, ¿no? O sea, vas repitiendo constantemente una melodía y es una melodía que además iba increciendo, ¿no? Empezaba con un piano, las cuatro notas, las cuatro notas, ¿cierto? No sé, sol, re, la menor, do, y vuelves a sol. Eh, y, y claro, y empezaba a ocurrir esa base, ¿no? Y empezaban a orar, y empezaban a pasar cosas, y la música empezaba a, ya después era un piano con una guitarra, y empezaba como esta cosa ¿no? Y el ministro de alabanza decía, y ahora dile al Señor, y la música empezaba a subir, y con estas mismas cuatro notas, ¿cierto? Y de pronto el baterista, raca, pum, chaca, pa, chaca, y la cuestión ya llegaba, y cántico nuevo, ¿no? Ahora, era re interesante, ¿eh?
Era re interesante, ¿no? Yo creo que debo haber vivido algún par de experiencias de eso y era realmente potente. Entonces, pero claro, estaba todo dentro del marco de la sensorialidad, ¿no? Que ocurre. Y resulta bien interesante, por ejemplo, cuando llega gente a la iglesia luterana, no hay nada de esto, ¿no? No es porque es porque no es parte de la tradición. Entonces, y ahí uno se da cuenta de cómo somos distintos. eh, em, el Mario. Somos distintos. Por ejemplo, la música luterana de acá de Chile, que es una iglesia luterana, digamos, en términos musicales muy conservadora. eh, Mucho órgano, ¿no? Entonces, es una música que yo podría definir como bastante pensada, ¿no? La música luterana, por ejemplo, es una música, podríamos decir, incluso racional, ¿no? Sin quitarle el elemento sensorial, que también lo tiene. O sea, escuchas un órgano o hay melodías que, por supuesto, te transportan, ¿no? Pero, sin embargo, hay ciertas actitudes. Por ejemplo, están los himnarios, ¿cierto? Entonces, el himnario se lee. Cuando tú lees los himnos, son realmente tratados teológicos que estás leyendo. Por lo tanto, la alabanza y adoración, desde la perspectiva, por ejemplo, luterana, es una alabanza y adoración que no está pensada en los mantras, por ejemplo, y no está pensada esencialmente en la sensorialidad, sino que en una mixtura entre el contenido racional que uno lee en el himno, ¿cierto? Que uno lee en el himno y que uno le puede decir cosas a Dios, ¿no? Eh, y por supuesto lo que conlleva la música en sí mismo, ¿no? Lo que conlleva la música en sí mismo. Ahora, cada uno tiene su propia experiencia respecto de esto, pero por otro lado tenemos entonces la música más, podríamos decir, más tipo Hillsong, ¿no? En donde lo que prima no es realmente lo que dice el texto, sino lo que tú puedes sentir respecto del texto o respecto de la alabanza y adoración, ¿no? Entonces, eso es una cosa muy interesante. Y es algo que nosotros, por ejemplo, como iglesia luterana, sabemos que esto no es masivo, digamos, ¿no? Evidentemente, cuando tú quieres crear una iglesia grande, sí, súper masiva, tienes que pensar en una iglesia hipersensorial, con poquito de contenido, digamos, racional, si uno lo quisiera. No quiero decir que son irracionales, pero no sé si me entienden. O sea, seguro me entienden, ¿no? Eh, entonces, si quieres crear una iglesia con esas características, entonces tienes que crear una iglesia sensorial, en donde los sentidos primen, ¿no? En donde los sentidos puedan primar. Mientras que cuando vas a una iglesia histórica, usualmente, que son las más chicas, ¿ya? Las iglesias históricas, justamente porque para ellos el elemento sensorial debe estar inmerso dentro de un elemento teológico, racional. Entonces, y ahí surgen, bueno, es parte de la mixtura, ¿no? Que es la iglesia. A este ritmo de verdad no vamos a terminar en el verano apocalipsis, ¿eh? Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes. Ya hablamos entonces acerca de esto. Andreita dice, más que modernizar la instrumentación, creo que el diálogo sonoro sería lo interesante. Miren, ahí hay alguien que sabe. Oye, tengo súper buenos músicos en este grupo, ¿eh? Andrea Báez, la directora de nuestro coro, pero además es seca directora de coros. Sabe un millón. Eh, sí, el tema de la música es tremendamente interesante e importante dentro de, por ejemplo, mi experiencia, a mí se me hace mucho más fácil en esta etapa de mi vida, bueno, ya que estamos hablando del cántico nuevo, del apocalipsis y todo, nos vamos a meter un poquito acá. Por ejemplo, en esta etapa de mi vida, esto es muy personal, ¿no? En este momento de mi vida, a mí se me hace mucho más fácil y más cómodo conectarme con Dios desde la música instrumental. Ahora, me resulta tremendamente cómodo porque me interpreta, creo yo, mucho mejor que las palabras, ¿no?
como lo decíamos el otro día en la oración, en la meditación y oración del sábado, hay un pensador que dice que cuando tú ocupas, o sea, mejor dicho, que las palabras siempre toman partido. Siempre. Cuando tú hablas, las palabras toman partido por uno u otro lado. De hecho, quizás no en vano, cuando Dios crea el mundo, rápidamente se separa la luz de la oscuridad por medio de las palabras. Porque las palabras siempre van a tomar partido. Mientras que el alma humana no toma partido porque no tiene palabras. Entonces es más puro de alguna manera. Por eso también me ocurre que en mis oraciones prefiero no decir nada. En las mías, ¿no? No cuando alguien me pide que ore por alguien, ¿no? Pero en mis oraciones personales, usualmente prefiero no decir cosas, porque las palabras toman partido y las palabras pueden engañar y pueden autoengañarte. Entonces prefiero no decir nada. Entonces yo estoy en una etapa de mi vida en donde realmente prefiero que la música sea instrumental para poder, ¿cierto?, decir y pensar y sentir cosas respecto de Dios y hacia Dios, y que las oraciones en mi caso también. O sea, porque yo siento que abro la boca y sale mal, ¿no? Entonces prefiero eso. Ahora, en esta etapa de mi vida, no quiero decir que no deba hacerse así, pero calladito me funciona bastante mejor en términos musicales, porque me puedo interpretar muchísimo. Siento que la música además tiene esta cosa, ¿no? Que es tan mosaico, ¿no? Miren, Hernán dice, hace un tiempo me encontré orando con Ennio Morricone y fue maravilloso el ambiente en el cual trataba. Exacto, eso, tal cual. Eh, ahora, eso es lo que a mí me ocurre, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahora salió el último álbum de una mujer, no sé si es británica, que toca piano, que alguna vez lo recomendé aquí, que se llama Helen Jane Long, y sacó su último álbum que se llama ya ni me acuerdo cómo se llama. El sentido de las cosas, el origen de la luz, realmente no me acuerdo. Eh, y cuando ando en el auto, me voy ahí a la costanera, ¿se acuerdan que le mandaba una foto? Y yo coloco esa música y yo siento que en ese momento me conecto con Dios. Pero no quiero usar palabras, ¿no? Porque las palabras toman partido, ¿no? Entonces, las palabras rápidamente, no es que no lo haga, lo hago de vez en cuando, pero me siento mucho más cómodo en esa oración en donde dejo que el alma simplemente diga lo que tenga que decir. Y cuando tenemos la meditación los sábados, yo le digo a las personas en el último tramo de la meditación, que ya es oración, y yo les digo, oren como ustedes quieran, con palabras, con silencio, con una melodía que les surja, ¿no? Fíjense que sobre eso hay un cuentito bien bonito que aparece, no sé si en el Talmud o en alguna parte, pero son de estos cuentitos sapienciales hasídicos judíos, que dice lo siguiente. Algunos ya lo conocen, el resto que son nuevos no lo conocen. Estaban en un pueblo, en el pueblo supieron que venía como un super rabino a dar una charla, ¿no? Y venía este rabino para acá y todo el pueblo súper excitado, ¿no? Así como, wow, por fin, ¿no? Los hombres ahí sobándose las manos dijeron, ahora se viene el debate en serio, ¿no? Ahora vamos a saber cuál es la verdad de la milanesa, ¿no? Ahora vamos a saber los puntos sobre las IES, etcétera. Entonces el pueblo súper expectante respecto de este asunto y llega el rabino. ¡Ah! Y toda la gente así como preparándose. Todo el gimnasio, el coliseum, lleno de... Todo el pueblo se volcó hacia ese lugar. Entonces, todos expectantes porque este hombre iba a decir palabras sabias, ¿no? Iba a iluminar a los que estaban en oscuridad, iba a aclarar a los que estaban en error, etcétera. Es una gran expectación. Entonces el rabino está sentado ahí, está en su mesón, y los empieza a mirar a todos. El ambiente silente, silente. Y de pronto el rabino abre la boca y se pone a tararear una melodía. De esas melodías hasídicas, ¿no? Hi, 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 hi. Ah, y empieza despacito. Mm, 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 mm.
de pronto los que estaban al lado empiezan... "Mm", y los que estaban un poco más empiezan... "Ya, ya, 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 ya". Y de pronto todo el gimnasio estaban... "Da, da, 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 da", y se armó, ¿no? A la pentecostal. Se armó, salieron los panderos, salió el acordeón, salió todo junto, ¿no? Entonces empieza a ocurrir un ambiente súper interesante ahí, todo, y ya pasa, no sé, media hora, una hora de esto, ¿no? Y todos se calman, ¿no? Todos transpirados. Y el rabino va y les dice, si nadie más tiene una pregunta, entonces quedamos hasta acá. Pam, pam. Buena, ¿no? Nunca he sido bueno para los finales, ¿ah? Pero se entiende se entiende la idea. O sea, eh, a veces la melodía o la instrumentación es un mucho mejor vehículo para nuestro propio encuentro con lo divino que las palabras, ¿no? Ahora, repito, esto tiene que ver con lo que a mí me ocurre en este tiempo, ¿no? Para mí es mucho más cómodo eso. Hablar desde el lugar que no tiene palabras, ¿no? Que usar las palabras, porque las palabras finalmente siempre toman partido. Por eso a los hombres nos gusta tanto usar las palabras, ¿no? Más que otros medios de comunicación, porque las palabras siempre toman partido. Bueno, sigamos. Estamos recién en el versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía, fíjense lo que dice acá, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ese es el versículo número 3. Voy a leerlo en la Yuneman, que dice, me van a escuchar nomás, y cantan como cantar nuevo a faz del trono y a faz de los 4 vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el canto, no, el cantar, sino los 144 millares, los comprados de la tierra. Y César Soto tarareando unas notitas. No, pero aquí yo no me quiero meter en terreno peligroso porque tengo músicos de gama alta en este grupo. Así que simplemente me meto como simplemente un aparecido, ¿no? Como el pámpano injertado que se metió hablando de música. Nada más. Y de mi propia experiencia personal. Entonces solo estos 144,000 podían aprender este cántico nuevo, ¿no? Ahora, fíjense lo que viene ahora. Esto es tremendo, hermano. Estos son los que, por eso estamos todos fritos. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Si usted pensaba que era parte de los 144,000, bueno, no me quiero meter en la vida de nadie, pero los casados, por lo menos que están en este grupo, los casados de este grupo no son. Y los que no están casados, hablen con sus pastores, ¿ya? Para que los disciplinen. O sea, solo Hernán y yo podemos pertenecer a estos 144,000. Entonces, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Levante la mano el que... ¿Se imaginan qué mal, qué feo sería eso? ¿Se imaginan que yo pregunte que levante la mano el que es de los 144? Mira, esto es tremendo, hermano. El Sami. El Sami y Judith, ¿no? ¿Y va Caleb ahí también o no? ¿O solo ustedes? Bueno, y cantaban nada que ver, versículo número 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Así que vamos a tener que cambiarle el nombre al grupo, chicos. Bueno, pero en realidad el grupo se llama 143,999. Que levanté la mano. ¿Quiénes son en este grupo parte de los 144,000?
No voy a seguir hablando de esto, en serio. Ten- tendremos que hacer otro grupo. O sea, de entrada, por supuesto, vamos a hacer un grupo, por ejemplo, de los casados. Em, Porque me imagino que los que no están casados en este grupo son parte de los 144.000, ¿o no? Em, si no, denme el teléfono de su pastor. Tengo que tener una seria conversación con él o con ella, no sé si es pastora, acerca de esto. Miren, ¿ah? Miren, ¿ah? Eh, voy justamente a eso, chicas. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Voy a leer todo el versículo. Este versículo se viene difícil, se los digo. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Eh, eh, mm, 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 mm. Estos fueron redimidos de entre los hombres, como primicias para Dios y para el Cordero. Eh, bueno, está difícil esto, ¿no? Ustedes saben que una de las acusaciones que se le ha hecho a Juan en la historia, bueno, no en la historia moderna, es de misoginia. Juan tiene problemas con el tema de las mujeres, ¿ah? Y tenemos que irlo viendo un poquito de esa forma, ¿no? Ya vamos a seguir viendo lo femenino en Juan es una complicación. Déjenme leer ahora Yuneman para ver qué dice en el versículo número 4. Estos son los que con mujeres no se han mancillado, pues vírgenes son. Estos siguen al Cordero a donde fuere. Estos han sido comprados de entre los hombres, primicias para Dios y el Cordero. Ya, ahí está. Bueno, tenemos que enfrentar aquí un... eh, no podéis poner eso, por nada. Y yo no me puedo reír por eso tampoco. Eh, ok, vamos con calma. Primero tomémoslo con calma, ¿no? Eh, eh, bueno, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. En una primera instancia, esto podría indicar que son solo hombres, ¿no? Eh, Ahora, en la mañana conversaba con Alfonso y Alfonso me recordaba además eh, el texto de Éxodo, cuando Moisés le dice al pueblo, miren, cambien su ropa, ¿cierto? Pónganse ropita limpia y no estén con sus mujeres. Ahora, evidentemente estamos frente a un texto y frente a una cultura la cual es androcéntrica, ¿no? Es androcéntrica. O sea, todo está girando en torno al hombre como género, ¿no? Como varón. Estamos siendo parte de esa, estamos leyendo parte de esta cultura. Eso es lo primero. Lo segundo, eh, desde muy antiguo, y de hecho en la filosofía griega también ocurría la siguiente cuestión.
Y que esto ha trascendido en nuestro ADN espiritual hasta el día de hoy, que no solo tiene que ver con la cuestión de las mujeres, ¿no? Sino que esencialmente tiene que ver con que la idea que se nos ha transmitido desde muy antiguo es que tú no puedes sucumbir a tus deseos si quieres tener una vida espiritual profunda. Esa es la idea primero que se transmitió desde muy antiguo, ¿no? En términos de deseo. Ahora, evidentemente, la relación sexual, ¿cierto? Es posiblemente el gran, super, hiper, mega deseo de todo ser humano, ¿no? No solo la cuestión de la reproducción, sino la cuestión del placer. Entonces, siempre han existido grupos en las iglesias o las religiones, todas las religiones les pasa lo mismo, en donde han asumido de alguna forma, por eso yo digo que esto está en el ADN de la humanidad prácticamente, han asumido de alguna forma que si tú no cedes a tus deseos, si no lo haces, si no cedes, entonces puedes tener una vida espiritual más elevada. No solo esto pasa en términos sexuales, sino que además pasa también en términos alimenticios. El ayuno, pasa en términos de sueño, la vigilia, ¿cierto? Pasa, por supuesto, en términos sexuales, pasa en términos de la comida, etc. O sea, desde muy antiguo se ha transmitido esta idea de que en la medida que tú, Pablo lo dirá, ¿cierto? Te niegues a ti mismo, igual que Jesús, en la medida que tú niegues tus propios deseos, que son naturales, entonces vas a tener una vida espiritual superior. Ahora, esto se acrecentó en el cristianismo porque el cristianismo desde muy temprano tuvo esta idea del pecado original. Entonces, ceder a los deseos, como Eva cedió a la tentación, entonces ceder a los deseos de la carne en el cristianismo era alejarte de una vida espiritual profunda. Si bien es cierto, en el judaísmo también ocurrió parte de esto, por eso existían, por ejemplo, también ascetas en el judaísmo, la comunidad esenia de Qumran, por ejemplo, ¿cierto? Y otros, que si bien es cierto, al parecer habían mujeres, pero no podían tener, o sea, seguía siendo elevado vivir en comunidades donde no tuvieras o no pudieras ceder a estas tentaciones. Entonces, claro, y lamentablemente en el mundo en la cultura semita, ¿cierto? La cultura oriental, si ceder a la tentación era sinónimo de una bajita vida espiritual, ¿cierto? Una bajita vida espiritual, por eso Jesús no cede a las tentaciones en el desierto, ¿no? Porque él venía a mostrar una alta vida espiritual. Curiosamente, esa alta vida espiritual se daba en medio del pueblo. Eh, pero fíjense que, sin embargo, incluso Jesús mismo no tiene esposa, ¿no? O sea, estaba la idea todavía justamente de esto, ¿no? Y por ende, la mayor tentación, si uno quisiera, que tiene el hombre como en términos de género, es la mujer, entonces la mujer en los textos bíblicos será tratada de esta forma, ¿no? Casi como el símbolo de la contaminación, al punto de que en el judaísmo hasta el día de hoy, por ejemplo, en el judaísmo ortodoxo, cuando la mujer anda en su periodo, el hombre no la puede tocar, porque se contamina. Entonces, eso es un lío, por supuesto, es un tremendo lío, ¿no? Que tenemos que asumir que está en el texto bíblico, ¿no? Y está ahí, ¿no? No podemos hacer mucho más respecto de esto porque es una cuestión cultural. Por supuesto, nosotros ahora hemos ido evolucionando en nuestra forma de entendernos, no solo entendemos la biología ahora de manera distinta, ¿cierto? Sino que nuestras relaciones personales también van cambiando. Entonces, claro, textos como estos, donde dice, estos 144.000 son los que no se contaminaron con mujeres, ¿qué es eso? ¿No? Pues son vírgenes, ¿no? Ahí está el tema, fíjense. ¿Por qué se podrían haber contaminado con hombres? ¿Cierto? Pero aquí la cuestión también tiene que ver con la virginidad, ¿no? Tiene que ver con la virginidad. Entonces, es como que este grupo, y esto a mí me parece extraño. Y lo hemos dicho respecto del Apocalipsis. Oye, ¿qué hora es? ¡Ah! Son las 10, no lo puedo creer. Me pasé en 10 minutos. Ya, voy a decir una última cosa nomás y nos vamos.
El Jesús del Apocalipsis en la mente de Juan no me termina de calzar con el Jesús de los evangelios. O sea, que Jesús tenga una corte de 144.000 vírgenes, hombres vírgenes, que lo sigan, ¿cierto? Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. O sea, es una divinidad que tiene junto a él 144.000 seres humanos vírgenes. Me suena extraño. Ustedes saben que en los templos en la antigüedad la sexualidad era vista de distintas formas. Por un lado estaba lo virgen, ¿cierto? Hombres y mujeres vírgenes que podían participar de distintos ritos en sus lugares de culto. Por otro lado estaba la prostitución sagrada, que era como todo lo contrario, de alguna manera, ¿no? Ahora, cuando vemos a Jesús caminando en el mundo, los que le rodeaban, realmente no creo que haya sido un grupo de seres humanos vírgenes o de hombres vírgenes que le seguían a él. Esta es una cuestión como muy romana, por otro lado, ¿no? Entonces, realmente me cuesta este texto, debo decirlo. Es un texto que me cuesta desde el punto de vista de la misoginia, ¿no? Donde la mujer se entiende como un ente contaminante, por lo tanto, no puedo con este texto. Realmente no puedo con este texto. En segundo lugar, se me hace súper extraño que el Cordero vaya con un séquito de vírgenes para allá y para acá, asumiendo que lo virgen es como una cosa superior al otro. El judaísmo esto lo fue resolviendo bastante rápido, ¿no? El judaísmo llegó a decir, miren, ¿saben que la altura máxima de la espiritualidad humana en realidad se manifiesta a través del matrimonio y los hijos, ¿no? O sea, el judaísmo lo resolvió más o menos temprano, aunque también pasó por estos estadios donde la virginidad era como una cuestión súper elevada. El cristianismo no se ha sacado esa cuestión de encima. ¿No? El cristianismo no ha podido sacarse de encima el problema de la cuestión sexual, ¿no? Sigue teniendo en mente que si tú eres virgen eres más elevado que. Por eso los pobres curas, ¿no? Por eso los pobres curas tienen que, para poder llegar a servir a Dios, entonces deben sacrificar su sexualidad, ¿cierto? Sus instintos primarios para poder servir. Porque el cristianismo nunca pudo resolver este asunto. Incluso en el mundo evangélico, protestante, esta cuestión más evangélico que protestante, sigue siendo un tema. Siguen siendo súper católicos. ¿Ya? Los evangelicals siguen siendo súper católicos en su forma de ver la sexualidad, ¿no? De ver la sexualidad. O sea, hay pastores que yo he escuchado que se meten en sus discursos hasta sobre de qué forma tienes que hacerlo, digamos. Yo no soy ese tipo de pastor. Entonces, el cristianismo ha tenido un lío con este asunto de la sexualidad. El judaísmo, por un lado, lo resolvió. En el Islam, la verdad es que no lo tengo muy claro. Pero me imagino que en el Islam también deben haber grupos en donde lo ascético, ¿cierto? Donde la negación de tus deseos también debe verse como una cuestión elevada, ¿no? Exactamente, Samuel o Judith, ¿no? El cantar de los cantares es otra onda, es otra cosa. Entonces, que hayan 144.000 vírgenes que vayan donde va el Cordero, y este Cordero parece que está feliz con estos 144.000, y no lo digo en términos burlones, ¿ah? Lo digo en términos ¿qué es esto? Estoy tratando de entender cuál es esta imagen, por qué Juan tiene esta imagen. Entonces el versículo 4, hay que decirlo, es un versículo súper complicado. Nos cuesta mucho leerlo en este tiempo por dos cuestiones. Primero, por la misoginia, y en segundo lugar, por la elevación de la virginidad como a un grado superior por sobre todos los demás, ¿no? Eso es demasiado griego para mi gusto y no tan semítico. Y hasta aquí nomás llegamos. A ver, yo les tenía que comentar lo siguiente. Yo voy a ponerle stop a mis clases y todo porque salgo de vacaciones el 15 de enero. O sea, en 2 semanas más. Realmente no vamos a alcanzar a terminar. O sea, yo podría tratar de avanzar
de un capítulo por día, pero no sería ir como demasiado apresurado. Eh, es súper apresurado. Entonces yo creo que lo que nos va a ocurrir es que vamos a llegar hasta el capítulo que lleguemos y después vamos a retomar a vuelta de vacaciones. ¿Ya? Yo sé que después de un mes capaz que muchos pierdan el hilo, otros sin embargo van a poder ponerse al día, pero tengo prohibición absoluta de todos los flancos que tengo de que no me meta a hacer clase. Por lo menos de esto. Vamos a hacer el curso de Enneagrama porque es algo que yo tenía prometido hace rato y yo tenía muchas ganas de hacerlo. 15, 16, 17 voy a hacer este curso intensivo de Enneagrama. Pero en términos de cursos de iglesia, cursos se acaba, ¿no? Por un mes más o menos. Así que van a tener tiempo para ponerse al día. Los que no han visto los capítulos, esta es como la clase número 41, 42 de Apocalipsis. Así que les quería comentar eso. A menos que ustedes digan, no, ¿sabes qué? Terminemos nomás de aquí al 15 y yo le pongo, como decimos en Chile, le pongo chala. Aceleramos el asunto y terminamos Apocalipsis el 15 de enero. Esto significa que nos vamos a ir saltando varios temas. Entonces, en el grupo, ustedes díganme, ¿no? No, terminémoslo porque así queda redondito y cuadradito y a vuelta de vacaciones yo ya sé con qué vamos a partir. Les va a gustar, les aseguro. O si no, ustedes me dicen, no, hasta donde lleguemos nomás con calma. Lo vamos viendo tranquilito y a vuelta de vacaciones continuamos con Apocalipsis, etc. Eh, José Gaete. Uno me decía Emir Ormaochoa. Bien, así que, pero lo que les tengo para después del apocalipsis, estoy seguro que va a ser súper lindo para todos nosotros. Lo necesitamos. Pero no les puedo adelantar nada. Nada de nada. Eh, Escuchar a Papa Lace. Ya, porque fíjense, hoy día apenas avanzamos con 4 versículos de este capítulo 14 que tiene 20. Claro, tiene 20 versículos. Salen tantos temas interesantes, ¿no? Es tan apasionante este asunto. Bueno, les mando un abrazo, que tengan una linda jornada, lindo día lunes. Voy a ir a comprarme el cargador de mi computador porque se me echó a perder el cargador de mi computador y la pata de mi lente está con wincha la hora. Así que tengo que ir a hacer todo eso hoy día en la mañana. Tengo hartas cositas que hacer también. Cariños para cada uno de ustedes. No voy a poder subir todavía estas clases a YouTube hasta que arregle mi asuntito. Pero ahí los voy a ir subiendo y nos vamos a ir poniendo al día. En todo caso, nos quedan 2 semanas todavía de gozo para seguir trabajando el texto de Apocalipsis. Larga vida y prosperidad. Que estén muy bien. Cuídense. Y nos encontramos mañana, si Dios quiere. ¿Ya? Un abrazo. Shalom.